Filipenses capítulo 4, verso 6. Bien, hace 2 semanas que he venido hablándole de 5 elementos indispensables para vivir la vida cristiana. Me gustaría que ustedes pusieran muy buenas atenciones y tomaran anotaciones y tomaran muy en serio, porque como les decía el otro día que estuve comentándole, estos temas que he estado compartiendo en los últimos tiempos es algo como que el Señor nos está preparando. Primero le hablaba, duramos 9 meses hablando de Apocalipsis, de los últimos tiempos o de los tiempos del fin. Y es necesario que cada uno de nosotros esté al tanto de que estas cosas que están sucediendo son realmente de los tiempos del fin. El Señor está a la puerta, el Señor está al venir. Hablábamos durante 5 o 6 semanas, estuvimos hablando sobre la iniquidad, que es un tema vital para cada uno de nosotros y es importante que cada uno entienda realmente cómo funciona la iniquidad en la vida nuestra. Y esta semana y la semana anterior y la otra, le estuve hablando sobre 5 elementos que son indispensables para vivir la vida cristiana. Y le hablaba el otro día, míralo ahí donde está, le decía que para el primero que tratábamos era la Biblia, Cristo como el centro de nuestra vida. Cristo debe ser, como quien dice, lo principal en nosotros. Cristo debe ocupar el centro de nuestra vida, como dice Gálatas 2:20. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y le decía la semana pasada que para que Cristo pueda vivir en el corazón nuestro, que Él sea el centro de nuestras vidas, tenemos que tener una vida centrada en la palabra de Dios. Tenemos que tener una vida centrada en la palabra de Dios, donde cada día nosotros tengamos contacto con la palabra, conociendo al Señor. También le hablaba con respecto, le voy a hablar hoy, con respecto a la oración. La oración diaria es indispensable para la vida cristiana y para que Cristo pueda habitar en el corazón nuestro como el centro de nuestra vida, pero Cristo no estará en el centro de nuestra vida si nosotros no tenemos una buena relación con los demás. Debemos tener una buena relación con los hermanos de la iglesia, debemos tener buena relación con ellos, pero también debemos tener buen testimonio para con los de afuera, con los que no conocen al Señor. Si nosotros tenemos en orden esos 4 elementos, entonces es posible que Cristo sea el centro de su vida. Amén. Entonces, hoy, como les decía, ya le hablé de Cristo como el centro de nuestra vida. Le hablé también, la semana pasada le estuve hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy le voy a hablar del de abajo, que es la oración diaria, la oración como una necesidad. Si algo es necesario es porque ocupa un lugar importante. Y entonces dice Filipenses capítulo 4 y versos 6 y 7, si no coincide con usted que yo tengo otra versión, y dice: por nada estéis afanosos, por el contrario, hagan rogativas a Dios mediante oración y petición con acción de gracia. Y dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguros sus corazones y sus mentes en unión con Cristo. Muy bien está eso, ¿verdad que sí? Esa palabra del Señor son tremendas, muy buenas. Entonces, imagínense ustedes, el apóstol Pablo nos está haciendo una sugerencia, nos está sugiriendo en ese versículo que leímos, nos está sugiriendo que vivamos una vida sin afán. Una vida sin afán sería muy buena, ¿verdad que sí? Una vida sin afán es algo que parece inconcebible para la mente humana.
porque todos estamos tan afanados hoy en día, todos estamos tan acelerados hoy en día. Cada uno de nosotros tiene muchas preocupaciones en nuestro trabajo, en los hogares, con la familia, en el colegio, en la universidad y en todos los medios donde nos desenvolvemos. Estamos afanados y cargados y tenemos mucha cosa en nuestra mente que no, como que dice que nos descarrilan a nosotros y no nos dejan vivir en paz. Pero en realidad lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, en esta palabra que nos dice, es que no sigamos cargándonos con los afanes de este mundo y que se lo deleguemos al Señor, que se lo depositemos al Señor, que no tenemos que llevarlo. Es como cuando usted le dan a una encomienda de hacer un trabajo y usted lo delega. Y cuando usted lo delega, usted descansa. Pero si usted tiene que hacer todo el trabajo usted solo, si usted tiene que llevar todas esas preocupaciones en su mente, entonces usted se carga, usted tiene problemas. Entonces está afanado y cargado, porque no puede hacer toda la labor. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, dice, por nada estéis afanosos. Por el contrario, hagan rogativa, hagan oraciones a Dios. Mediante oraciones y peticiones con acción de gracia, preséntenle al Señor su problema, llévenselo al Señor y descansen en Él. El apóstol Pedro también nos confirma esta verdad. Y nos dice en 1 de Pedro 5:7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Porque Él cuida de ustedes. Ustedes leyeron ese pasaje ahorita en la clase de escuela bíblica, que realmente el Señor tiene cuidado de nosotros. Él quiere que depositemos nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo le pregunto a ustedes ahora, ¿le gustaría a ustedes vivir una vida sin afán, sin estrés, sin ansiedad, sin preocupación? Muy pocos quieren vivir así, parece que es muy bueno eso. ¿Le gustaría a ustedes vivir una vida sin afán, sin ansiedad y sin preocupación? Bueno, ahora subió el número, bien. Entonces, el Señor lo que le está diciendo a todos los que dijeron amén y a los que no dijeron también, oren más y depositen en la mano del Señor, y el Señor va a traer paz y va a traer descanso. Así es que dice el texto, Él va a traer descanso a nuestra alma, Él va a traer paz, porque nosotros estamos depositando en la mano de Él en nuestro problema. ¿Ustedes creen que el Señor no es confiable? Si usted le deposita en la mano de Él a su hijo que está enfermo, sus problemas, sus dificultades, si se lo presenta a Él, ¿usted cree que están en mala mano? Entonces, si usted cree eso, que está en buena mano, descanse, entréguele al Señor toda su carga, todas sus ansiedades, y Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Recuerden en este momento, en el momento cuando le lleguen a ustedes esa ansiedad, esas preocupaciones, ese afán. En ese momento, cuando llegan, lo que el Señor nos está diciendo que debemos hacer, ¿qué es? Cuando nos llegan a nosotros esas preocupaciones, ¿qué dice Él? Que oremos. ¿Y cuándo llegan las preocupaciones? Pues la mañanita, en la noche, a mediodía. Entonces, ¿en qué tiempo debemos orar? Todo el tiempo. Cuando lleguen esa preocupación, ¡ay! Esa preocupación de una llamada que llegó, una que sé yo cuánto, fulano está, deposítelo de una vez en la mano del Señor. Podemos orar todo el día, podemos orar en cada momento y decirle al Señor, cuando llega el suceso, cuando llega el problema, presénteselo al Señor, deposíteselo al Señor, descanse en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces ese es el momento de delegar. Entonces deténgase en ese momento y comience a orar inmediatamente. Y podrá notar que el Señor va a traer, como dice, paz. La paz de Dios guardará su corazón
de toda ansiedad. De toda ansiedad, usted va a descansar y la gente lo va a ver a usted como un sinvergüenza. Como dice muchas veces la gente de los cristianos, del cristiano que descansa en el Señor, parece ser que es un sinvergüenza, ¿verdad que sí? Pero no tiene sentimiento. Descanse en el Señor, aunque le digan que usted parece un sinvergüenza. Descanse en Él. Piense que el Señor realmente está ahí para ayudarle. Él sí tiene capacidad. Por eso Él dice, toma el lado del yugo y yo voy a llevar el otro para que tú veas si no va fácil. Si usted se pega con un buey a jalar una rastra y el buey está de este lado y usted está del otro lado, ¿usted va forzado? No va forzado. Usted nada más tiene que ir ahí como con la mano puesta, pero el buey lleva el aro y arranca hasta los tocones que encuentre, porque el buey tiene fuerza, usted no tiene. Así mismo pasa con Jesucristo, cuando Él dice que tomemos el yugo juntamente con Él, porque la carga nuestra es ligera, no tenemos que hacer fuerza, nada más estamos haciendo gusto ahí. El Señor es que la lleva por nosotros. Él es el que lleva la carga, nosotros no llevamos nada prácticamente, estamos haciendo un buto ahí. Entonces recuerden que por 2 semanas le he venido hablando de los 5 elementos indispensables y necesarios para vivir la vida cristiana. También le dije que esos 5 elementos que están ahí, el responsable de hacerlo realidad es Dios. Así fue que yo le dije. ¿Quién es el responsable de hacerlo realidad eso? De que eso se cumpla en su vida. Nosotros somos, cada uno de nosotros somos responsables de hacer que eso se cumpla, porque ya eso de antemano es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que leamos la Biblia todos los días. Dios quiere que oremos todos los días. Dios quiere que tengamos buena relación con los hermanos de la iglesia. Y Dios quiere que tengamos buen testimonio para con los de afuera. Y Dios quiere que Cristo sea el centro de nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios. Y si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Él, la vamos a recibir. Entonces lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor, apropiarnos de eso ya de antemano, porque ya eso es promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros para ayudarnos en todo eso. Entonces, de hecho, es responsabilidad nuestra. Si no tenemos una buena relación con Dios, no es culpa de Dios, sino mía. Nosotros tenemos que apropiarnos de ella. En otra palabra, es la voluntad de Dios que Cristo sea el centro de nuestra vida. Es la voluntad de Dios que leamos la Biblia, como le decía. Todo eso es la voluntad de Dios, de que se cumpla eso y se haga realidad en nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Entonces, viendo todo este panorama, ¿por qué piensan ustedes que la oración diaria es indispensable para vivir la vida cristiana? Bien sencillamente porque un verdadero cristiano es aquel que tiene una comunión diaria con su Creador, porque hoy le voy a hablar de la oración. Si le estuviera hablando de la palabra, entonces le diría que la palabra, es necesario que un cristiano tenga una lectura diaria, un estudio de la palabra, un conocimiento de la palabra y todo eso. Pero hoy le voy a hablar de la oración. Entonces, como es de la oración, entonces es necesario que todo cristiano tenga cada día una buena relación, una buena comunicación con su Creador. El cristiano que habla diariamente con su Creador suele decir, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros comenzamos a cultivar esa relación de la oración y también de la lectura de la palabra, Cristo se está convirtiendo en el centro de nuestra vida. El cristiano que ora diariamente, ¿usted sabe por qué lo hace?
lo hace si usted ora diariamente, fervientemente, con pasión y con deseo. Lo hace porque Cristo está en su corazón, porque Cristo es importante para su vida. Él está en el centro de su vida. Si Cristo es el centro de su vida, usted tiene deseo de orar cada día y a cada minuto y a cada segundo y donde quiera que está, porque su deseo es tener comunión con Él. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es la figura central de su vida. Y para esa persona la oración diaria no es una opción. Escuche esto: la oración diaria para la persona que tiene a Cristo como la figura central de su vida, la oración no es una opción. La oración no es algo importante, no es algo útil. Wow, pero entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que es entonces? No es algo urgente, es algo necesario. La oración es algo necesario, es algo indispensable, no es algo urgente, no es algo útil, no es una opción, no es algo importante, es necesario e indispensable para vivir la vida cristiana. Usted no puede vivir la vida cristiana sin oración. Es imposible vivir una vida cristiana sin oración, porque el que tiene a Cristo no tiene paz. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero el día que yo no puedo tener un tiempo de oración en la mañana antes de salir, me siento como si anduviera desnudo, como que no me siento bien. Yo no sé si le pasa eso a usted, pero el que no le pasa eso, pues revísese, porque necesita usted hacer ese revestimiento de la misma gloria de Dios cuando usted ora, y el tener comunión con Él diario es algo indispensable. Porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo para tener comunión con nosotros. Observemos que el mismo Jesús consideró la oración diaria una necesidad. Él la consideró como una necesidad. Y Él dice en Lucas 18:1, también le refirió Jesús esta parábola sobre la necesidad de orar de vez en cuando. Siempre. Él dice que debemos orar siempre. Y Él lo usó siempre. Él siempre decía: voy a orar. Y para elegir los discípulos, voy a orar. Y estaba allí antes de orar por los enfermos, voy a orar. Y estaba orando y se pasaba la noche orando. Y cuando fue también que lo iban a entregar, también estuvo orando. La oración es algo que no debe faltar en ningún momento de la vida del cristiano. Eso debe estar día tras día, momento tras momento, y donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, puede orar. Y le voy a detallar más ahorita con respecto a eso. Observemos que el mismo Jesús consideró eso. Si Jesús lo consideró, entonces porque es importante, porque Él era Dios también con nosotros. Entonces la palabra necesidad o necesario significa que hace falta, que no debe faltar, que es indispensable para algo, que es prerequisito para que Cristo sea el centro de nuestra vida, para que Cristo gobierne nuestra vida. Es prerequisito esa necesidad de orar. Usted no puede decir que tiene a Cristo en su corazón entronado, que Él es el Señor de su vida, si usted no tiene un tiempo de oración, si usted no tiene una vida de oración. Entonces veamos 4 razones por la que es tan importante la oración diaria. La primera razón es porque la oración diaria, por la primera razón por la que es necesario. Dice: la oración diaria es necesaria porque nos da la oportunidad de depositar en la mano de Dios todos nuestros afanes y preocupaciones y ansiedades. Por eso la oración es necesaria diariamente, porque a la hora que llegue, en el momento que llegue, en el momento que aparezca el problema, en el momento que llegue la llamada, en el momento que alguien le diga a usted lo que está pasando, usted puede transmitírselo al Señor inmediatamente. Cuando alguien me llama: ay, yo quiero para que ore por fulana de tal, que la van a operar, que esto y que lo otro,
quizás son muchas noticias que lleguen en el día, inmediatamente me lo dicen y yo le digo: Señor, mira a Juanita, que la van a operar a las 3 de la tarde, yo quiero que tú estés con ella, yo quiero que tú la ayudes, yo quiero que tú la fortalezcas y que tú la saques con bien de esa operación. Y ya, yo no tengo que hacer una letanía ni irme de rodillas para que Dios me escuche. Él está escuchando esa oración. Y esas pequeñas oraciones que usted puede hacer durante el día, usted la está depositando donde debe depositarla. Le escribí una cartica ahí, ¡pa! Ahí la tiene, Señor. Y eso lo podemos hacer todo, ¿o no? Todo lo podemos hacer así. No lo deje para juntarlo, porque después no se recuerda que me llamaron. ¿Para quién fue que me dijeron que orara? Yo no me recuerdo ahora. Era Juanita, pero usted no se recuerda. No. Entonces la oración diaria es necesaria para eso. Y en segundo lugar, la oración diaria es necesaria porque nos da la oportunidad de expresar nuestra gratitud por las cosas que Él nos provee diariamente. Debemos darle gracias al Señor por todo lo que Él nos provee gratuitamente, seamos buenos o seamos malos. El Señor nos provee todos los días muchas cosas, el aire que respiramos y muchas cosas más que no voy a detallarle. Pero todas esas cosas que el Señor nos provee, también debemos darle gracias al Señor en ese tiempo y decir: gracias, Señor, por el fresco, gracias por el sol, por el agua, por la lluvia, por los amigos, por las personas que vienen y me socorren y todas esas cosas. Darle gracias al Señor, porque todas las cosas el Señor tiene control. El Señor gobierna en este mundo. Él gobierna en el mundo de los hombres. Entonces, en tercer lugar, la oración diaria es necesaria porque nos proporciona la oportunidad de confesar nuestro pecado y recibir la confirmación del perdón de nuestro pecado. Cuando nosotros le confesamos al Señor, sentimos: gracias, Señor, porque yo siento la paz de que tú me perdonaste. Amén. Entonces podemos descansar así en el Señor. Entonces la oración diaria es necesaria porque es un acto de adoración y es un acto de obediencia. Es un acto de adoración y es un acto de obediencia. Le voy a decir ahorita por qué. Bien, echemos un vistazo a cada una de estas razones, de estas 4 razones que le mencioné más detalladamente. En primer lugar, le decía que la oración diaria es necesaria porque nos da la oportunidad de depositar en la mano de Dios cada día nuestras preocupaciones y ansiedades. Podemos depositar cada día nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades cuando se presentan, cuando vienen los problemas, se los podemos presentar inmediatamente al Señor. Vivimos en un mundo donde las circunstancias de la vida cambian constantemente. Y normalmente se nos presentan situaciones muy difíciles de resolver. Y cuando esto sucede, casi siempre no sabemos qué hacer. Nos turbamos y ahí es que vienen las preocupaciones, ahí viene el afán, ahí viene la ansiedad y vienen todo este tipo de cosas que nos sacan a nosotros de nuestros cabales. Pero Dios, que conoce todas las cosas, por lo que muchos de nosotros pasamos, nos invita a que depositemos sobre Él todas nuestras cargas. Por eso, como le decía, Él dice en 1 de Pedro 5:7 que echemos sobre Él todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, toda nuestra carga, porque Él nos ayudará y nos dará la fuerza y nos ayudará a descansar. Por eso Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué más? Y Él nos hace descansar. Y Él dice que llevemos su yugo, como le decía. Él quiere que nosotros vengamos a Él y busquemos en Él ese socorro que Él tiene dispuesto para nosotros. Y eso solo podemos lograrlo en oración diaria, porque si no oramos diariamente no vamos a comunicarle muchas cosas que nos pasan en el día a día. Quiero que se entienda, que entiendan esta verdad, porque solo el Señor está dispuesto a hacer eso por nosotros. ¿Ustedes creen que alguien más
se atreve a decirle a usted que le traiga su problema para que usted descanse? Nadie más, solamente el Señor lo hace, y Él lo hace y trae descanso a nuestra alma. Solamente Él es capaz de decirnos: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como dice Jeremías 33:3. Él, solamente Él está dispuesto a decirte a ti abiertamente, sin ninguna limitación, a decirnos a nosotros que clamemos a Él, y que Él nos responderá. Y si Él dice que nos responde, ¿verdad que sí? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Y aunque Dios sabe de antemano de qué nosotros tenemos necesidad, pero Él no puede resolver nuestro problema por anticipado. Él espera que tú y yo clamemos a Él, que tú y yo le digamos a Él, que tú y yo le pidamos a Él. ¿Y de qué manera nos vamos a llegar a Él? Orando de vez en cuando. Siempre, a toda hora, tenemos que estar atentos, porque los problemas llegan a diferentes horas del día y tenemos que presentarlo a diferentes horas del día. Cuando llegue el problema, usted lo enfrenta. El Señor dice que no dejemos para resolver en la noche. No deje que el sol se oculte, por si acaso tú has reservado alguno y no lo quiere confesar, pues lo deja para la tarde, pero ya no lo aguante más. Pero el Señor quiere que le confesemos día a día los problemas que tenemos, los problemas que se nos presentan. Aunque Dios sabe todo eso, Él quiere que usted y yo se lo confesemos. Y esto es una ley ya preestablecida por Dios de antemano. Ya está establecido que el que siembra, cosecha. El que siembra, cosecha. El que da, recibe. Y dice Mateo 7:8: pues todo lo que pida, todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos manda. Eso no va a venir por defecto, tenemos que decírselo al Señor, y el medio que tenemos, el teléfono que tenemos, es la oración. Santiago, el hermano del Señor, nos dice a nosotros: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Dios? En oración diaria, cada día nos tenemos que juntar, nos tenemos que buscarlo a Él y tener comunión con Él. Así que si tú y yo no tenemos comunión con Dios, es porque no queremos. Porque esa es la voluntad de Dios, que tengamos comunión con Él. Él quiere que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Él quiere que toquemos y Él nos va a abrir. Yo le pregunto: ¿cómo está tu vida diaria de oración? ¿Es Cristo el centro de tu vida? No me conteste, como decía Cristian, no me conteste, resérvese la respuesta entre usted y Papá Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Estás tú orando durante todo el día? ¿Tienes tú una actitud de oración durante todo el día? Bien, pues en segundo lugar, la oración diaria es necesaria porque nos da la oportunidad de expresar gratitud a Dios por todas las cosas que Él nos provee diariamente. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser agradecidos. Debemos darle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha provisto, por todas las cosas que Él nos ha dado. La salvación que hoy tenemos gratuita fue regalada por Dios entregando a su Hijo Jesucristo. Ese es lo máximo que nosotros debiéramos agradecer. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que murió por mí y pagó el precio de mi pecado.
y por todas las cosas que Él está haciendo y por todas las cosas que Él hará en el futuro, también por la promesa que Él tiene, debemos ser agradecidos como cristianos y darle gracias al Señor. También la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros debe ser reconocida y correspondida por nosotros cuando nosotros le dijéramos al Señor diariamente, como le dijo el salmista en el capítulo 9, verso 1 de los Salmos, dice así: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Él alababa al Señor, él glorificaba al Señor, él daba gracias al Señor, porque realmente estaba agradecido. Él estaba contento, él estaba feliz, porque él decía: te alabaré, oh Jehová, ¿con qué? Con todo mi corazón, con toda mi alma, cantaré todas tus maravillas. Alguien que canta así es porque está contento, ¿verdad que sí? Está feliz de tener un Dios como el nuestro, un Dios real, un Dios que está vivo, un Dios personal, un Dios que trata con nosotros, que interactúa con nosotros, que quiere tener comunión con nosotros, que vive con nosotros, que está en nosotros y queremos más. Wow. Entonces yo le pregunto a ustedes, en sus oraciones diarias, ¿está incluida la adoración al Señor por lo que Él es? ¿Usted adora a Dios por lo que Él es? Porque Él es el Dios todopoderoso, porque Él es el eterno, porque Él es el soberano, porque Él es el Rey, porque Él es el Señor, porque Él es todo. Para nosotros adoramos a Dios en ese tiempo de oración, también lo adoramos de esa manera, o lo alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque tenemos que alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Él murió, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él fue quien nos creó, Él fue quien nos llamó, Él fue quien nos trajo, Él es quien nos guía, Él es quien nos protege, Él es quien está con nosotros todos los días. Y todo eso que Él ha hecho merece alabanza nuestra, merece adoración y merece alabanza nuestra. Lo adoramos por lo que Él es, por lo que Dios es. Por lo que Dios es, lo adoramos y lo alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, estos ingredientes no deben faltar en la vida de oración diaria. No deben faltar, deben estar incluidos en la adoración. Bien, en tercer lugar, la oración diaria es necesaria porque proporciona la oportunidad de confesar nuestros pecados y de recibir la confirmación del perdón de Dios. Es bueno, qué bueno cuando usted va donde su papá y le dice: papá, perdóname por lo que yo hice, tú sabes que me porté mal, y el papá lo perdona, lo abraza: hijo, te quiero, así hace el Señor, y usted siente ese baño que viene de parte de Dios, esa paz, esa tranquilidad, y usted sale de ahí feliz, contento, porque ha recibido en ese tiempo de oración. Wow, me siento como si estuviera suspendido en el aire. Se siente usted bien porque Dios lo ha perdonado. El perdón de Dios nos liberta a nosotros, nos quita esa carga del pecado. Siempre que oremos, debemos incluir el pedir perdón por nuestros pecados. Usted diría: pero ¿cómo así? Pues yo siempre vivo pecando. Pues sí, siempre vivimos pecando, siempre pecamos, diariamente pecamos, por comisión o por omisión, con conciencia o sin conciencia pecamos. Pecamos adrede o pecamos involuntariamente, pecamos voluntariamente o involuntariamente, pecamos adrede o involuntariamente, o sea, a propósito lo hacemos sabiendo lo que estamos haciendo. Pero siempre pecamos y debemos venir delante de Dios para que nos perdone por los pecados que hemos cometido, que estamos conscientes, y por los pecados que no estamos conscientes también.
pedirle al Señor que nos perdone cada día, tener cuentas cortas, tener cuenta arreglada con Dios cada día. El salmista en el Salmo 32 y verso 5 dijo esta palabra al Señor: mis pecados, dice, mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. No encubrí mi maldad, lo que había en mí, no lo tapé, Señor, no lo tapé porque yo sé que tú lo sabes. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, tú me perdonaste, Señor. Solamente el Señor tiene el poder y la autoridad para perdonarnos. El tiempo de oración diaria es una excelente oportunidad para desahogarnos, para deshacernos de los efectos negativos que causa el pecado. El tiempo diario de oración es una oportunidad excelente para desahogarnos de los efectos que causa el pecado en nuestras vidas. Muy a menudo, muchos cristianos caminan por este mundo con pecado sin confesar. Están viviendo en pecado y ellos saben que están viviendo en pecado y andan por ahí caminando para allá y para acá y saben que está mal lo que están haciendo y siguen viviendo así. Pero usted ve que esa persona, a medida que pasa el tiempo, su corazón se va endureciendo, se va alejando de Dios. No siente esa pasión, no siente esa vivencia, no siente ese deseo de estar en la presencia del Señor. Y hace que Dios no escuche sus oraciones, que Dios cierre sus oídos para no oír su palabra, como dice Isaías 59:2 en la parte B. Dice que el Señor cierra sus oídos para no escucharnos. Y el pecado lo mantiene esclavizado, lo mantiene como un robot que participa y viene al oculto y viene y sale y entra y sale y no se compromete en nada, no tiene pasión, no tiene deseo de hacer nada voluntariamente, espiritualmente, porque realmente está noqueado. El enemigo lo tiene bloqueado ahí para que no haga nada y solamente está ahí como un cristiano de la secreta. ¿Conoce usted a alguien así? No le voy a decir que lo apunte, pero si usted lo conoce, así se vive y así se va quedando como un vegetal, como un robot. Un robot que camina, entra y sale, entra y sale, entra y sale y punto. En cuarto lugar y última, la oración diaria es necesaria porque es un acto de adoración y porque es un acto de obediencia a Dios. La oración diaria es un acto de adoración, o sea, es una forma como nosotros nos presentamos delante de Dios en obediencia y también en adoración delante de Él. Entonces, cuando oramos diariamente, estamos obedeciendo a Dios. Cuando oramos diariamente, ¿qué estamos haciendo? Obedeciendo a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que oremos cada día, cada minuto, cada segundo. Pero el acto mismo de orar diariamente es una adoración a Dios, porque todo lo que hacemos en obediencia a Dios es un acto de obediencia, es un acto de adoración. Es un acto de adoración todo lo que hacemos en obediencia a Dios. Quizás ningún otro pasaje en la Biblia ilustra mejor que la necesidad de orar diariamente. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versos 16 al 18. Dice así: estad siempre gozoso, orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es evidente que la voluntad de Dios es que nosotros estemos siempre tristes, así es, gozoso,
y que oremos de vez en cuando, siempre sin cesar, dice, y que le demos gracias a Dios en alguna cosa. Entonces es necesario que le demos gracias a Dios en todo. Entonces la palabra aquí, esa expresión, la frase, dice, orar sin cesar significa hablar con Dios todo el tiempo. No es difícil hablar con Dios todo el tiempo. Tampoco es imposible. ¿Ustedes sabían eso? Porque Él ha dicho que Él está con nosotros y está dentro de nosotros. Y si Él está dentro de nosotros y está con nosotros, ¿es difícil hablar con alguien que está con uno siempre? No, no es difícil. Entonces Él está ahí con nosotros. Entonces somos nosotros los que tenemos que entender que eso que dice ahí la palabra de Dios es verdad. Si usted cree que es verdad que el Señor está en usted y con usted. Por eso ese es el problema. ¿Usted cree que el Señor está en usted y con usted? Si usted cree eso, entonces no hay que esforzarse para hablar con Él. ¿O sí? Él está ahí siempre. Yo solamente tengo que abrir mi boca y hablar. Él está ahí. Él está ahí siempre con usted y en usted. Entonces no es difícil. Pero el problema es creerlo. El problema es creer que Él está ahí. Que Él está ahí de verdad, de verdad. Él está ahí. Él está ahí. El Señor está ahí con usted. Y de eso se trata. De que usted crea que es verdad lo que dice la palabra de Dios y que usted se apropie de esa verdad. Y sabemos que orar es hablar con Dios, ¿verdad que sí? Entonces, orar diariamente, ¿qué significa? Hablar con Dios todos los días. Eso es sencillo, no es tan difícil de entender. Entonces, para los cristianos, la oración diaria debiera ser como el respirar. El respirar. Usted no tiene que pensar en respirar. Usted no lo piensa. Usted no lo piensa eso. A menos que no le digan que lo haga. Pero usted respira como quiera. Entonces usted está respirando porque la atmósfera ejerce presión en sus pulmones y te fuerza a respirar. La atmósfera en la que tú vives, en esa atmósfera que tú vives, te fuerza a respirar. Tienes que respirar y mantenerte respirando sin ni siquiera pensarlo. Igualmente sucede cuando nosotros nacemos de la familia de Dios, cuando venimos a Cristo. Estamos bajo una atmósfera espiritual donde la presencia y la gracia de Dios nos envuelve, porque está en nosotros y con nosotros. Estamos envueltos en esa gloria de la presencia y la gracia de Dios está sobre nosotros y en nosotros. Por lo tanto, estamos bajo la atmósfera de la presencia, de la gracia de Dios. Y esta atmósfera de la presencia y la gracia de Dios ejerce una presión, ejerce una influencia en nuestra vida, pero nosotros tenemos que disponernos a respirar esa gloria y esa gracia de Dios. Usted tiene que disponerse a respirar la gloria y la presencia de Dios. Usted tiene que disponerse a eso porque es responsabilidad suya para que funcione en su vida, para que haya un cambio en su vida. Entonces el deseo de Dios y el tuyo como cristiano y el mío como cristiano debe ser estar todo el tiempo bajo esa atmósfera a los pies de Cristo. Así como María estaba a los pies de Cristo, que Jesús le dijo a Marta y le dijo, ella ha escogido lo mejor. Ella está bajo mi gloria y está bajo mi presencia. Ahí fue que María estaba y ahí es que el Señor quiere que todos estemos. Si Él le dijo que María ha escogido lo mejor, si yo estoy ahí en su presencia, ¿qué me dice a mí? ¿Y qué te dice a ti? Que ha escogido lo mejor. Entonces estar en la presencia del Señor es lo mejor. Es lo mejor. Estar a los pies del Señor es lo mejor.
Ningún creyente podrá sobrevivir por mucho tiempo fuera de la atmósfera espiritual de la oración. Ningún creyente podrá sobrevivir por mucho tiempo, porque si se sale de ella por mucho tiempo, le puede dar un paro respiratorio. Le puede dar un paro respiratorio espiritual. Un paro respiratorio espiritual le puede dar a esa persona, o más bien puede caer en el deseo pecaminoso de la carne. Si usted se descuida mucho de su vida de oración, en cualquier momento puede caer en pecado, puede caer en los brazos de Satanás también. Puede caer porque usted se está descuidando de tener una vida consagrada y una vida permanente en la presencia del Señor. Con razón el apóstol Pablo insistió tanto en que debemos orar en todo tiempo. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor demanda de nosotros que estemos en su presencia. El apóstol Pablo nos lo sugiere también una vez más. La oración diaria para el creyente debe convertirse en un estilo de vida. Ese debe ser nuestro hobby: orar, 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 orar. Ningún creyente podrá permanecer en pie si no adopta este estilo de vida, si no lo adopta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros orar sin cesar? Por si acaso usted se preguntaba ahorita, ¿cómo usted puede orar sin cesar? Se lo voy a repetir de nuevo. Si usted, orar sin cesar significa que estemos orando todo el tiempo. Todo el tiempo, no que usted se vaya de rodillas y esté allí orando, porque ese tiempo de oración, de irse de rodillas, de estar en la presencia del Señor, no debe ser sustituido por el orar sin cesar. No debe ser sustituido, sino usted tiene que tener ese tiempo a solas con Dios y después orar sin cesar durante todo el día. Es más bien haciendo oraciones cortas en toda situación que se presente, en cada momento que se presente, en cada llamada que usted reciba, en cada petición que usted reciba, porque realmente ese tipo de oración no va a ser larga, porque quizá usted está en el trabajo, usted está manejando, usted está en alguna parte por ahí y necesita solamente comunicárselo al Señor, depositarlo ahí en la mano del Señor y transmitirlo a Él, porque Él dice que transmitamos a Él todas nuestras ansiedades. Es como archivarlo ahí en la mano del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Donde quiera que nos movemos, Él está ahí. Cuando el apóstol Pablo dijo en el verso 18 del principio que estábamos leyendo, donde él dice: dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba preso en Roma, y él está diciendo que debemos dar gracia en todo, y él estaba preso. Pero aún por las cosas que nos suceden, aún por las cosas malas, no debemos darle gracias a Dios por las cosas malas. Pero los resultados que vamos a tener van a ser buenos, y demos gracias a Dios porque Él está con nosotros en esas situaciones difíciles que se nos presentan. La gloria de Dios, la presencia de Dios y la gracia de Dios está con nosotros, y Él va a transformar el mal que nos están haciendo para un bien para nosotros, o quizá para otra persona, porque el Señor también puede utilizarnos a nosotros para bienestar de otros. Jesús murió y Esteban murió para beneficio de otro. Entonces, de esa manera también va a usar el Señor aún el mal que nos sucede, porque su presencia está con nosotros y Él está padeciendo y está sufriendo igual que nosotros, como porque Él está ahí sometido a esa presión. Entonces, la oración diaria es un privilegio tan especial que nosotros debiéramos pagarle a Dios para que nos conceda una audiencia. Y sin embargo, Él tiene abierta esa puerta para que nosotros nos presentemos delante de Él cada día. No sé si ustedes recuerdan que anteriormente, en los tiempos de Balaguer,
En los tiempos de Balaguer, la gente que iba a entrevistarse con el presidente tenía que pagar 250,000 pesos a los aguizotes de ahí para que le permitieran ir a tener una entrevista con el presidente Balaguer. En cambio, nosotros tenemos un VIP. Nosotros podemos ir las 24 horas, las 24/7 a la presencia de nuestro Dios y tener comunicación con Él. Y Él siempre está atento para tomar nota de todo lo que nosotros le decimos. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es tener un Dios que está disponible para nosotros siempre, siempre, a toda hora, a las 24 horas del día. Anoche, cuando tembló la tierra, recuerdo yo que despertamos, Marisa y yo, en ese mismo momento, y cuando despertamos nos quedamos acostados ahí. Estaba temblando, la cama moviéndose y sonaba todo. Nos quedamos así mismo acostados. Lo único que dijimos fue: Señor, no permita que haya muerte, que hayan destrucciones, que hayan ese tipo de cosas. De una vez hablamos con Él, le dijimos eso al Señor, que protegiera a la gente de daño. Qué bueno es que tenemos un Dios que podemos hablar con Él en cualquier momento, seguido que despertamos. Qué bueno es tener a alguien como los bebés cuando despiertan, mamá, que lloran de una vez y la mamá va a socorrerlo, ¿verdad? Qué bueno es así cuando tenemos un Dios que nos socorre de manera inmediata. Es un privilegio el que tenemos. Hermano, todo nosotros, todo lo que le hemos creído a Él, tenemos un gran privilegio. Es un privilegio grande el que el Señor nos ha dado. Entonces, todo lo que le he hablado, no es motivo. Todas estas cosas que yo le he mencionado a ustedes no es motivo suficiente para estar sosegado, para estar tranquilo, para seguir el consejo del apóstol Pablo que nos dijo que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, que las llevemos delante de Dios cada día, con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso el Dios que tenemos? En conclusión, quiero decirle lo siguiente, y quiero que ustedes me respondan con el corazón en la mano. Cuando digo con el corazón en la mano, es como quien dice que ustedes se están comprometiendo delante de Dios, que ustedes anhelan eso, que ustedes desean eso, que ustedes están apasionados por eso, que ustedes desearían tener eso que el Señor nos ofrece, eso que el Señor nos está demandando, eso que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Entonces yo quiero que ustedes respondan, le digo con el corazón en la mano. Si usted no lo quiere, usted no responde de esa manera, pero si usted lo quiere, lo que yo le voy a decir, entonces usted va a responder confirmando eso, que usted lo quiere. Entonces, la primera pregunta que yo le voy a hacer: ¿desea usted de manera personal, no ustedes, desea usted de manera personal tener una vida centrada en Cristo? Como yo y poco, lo que quieren nada más son. Entonces, ¿desea usted que Cristo sea el centro de su vida? ¿Desea usted hacer de la vida de oración diaria un estilo de vida? ¿Desea usted leer, estudiar, memorizar y poner en práctica la palabra de Dios? ¿Desea usted pedirle perdón a Dios porque no ha estado poniendo en práctica esos elementos que Él requiere para la vida cristiana? Entonces, ¿desea usted que desde hoy Dios ponga en su corazón esos deseos? Si su respuesta ha sido así, como ustedes han dicho amén, entonces ahí va esta pregunta: ¿desea usted decirle a Dios en oración ahora que les perdone por no haber hecho
lo que Él ya le había invitado de leer la palabra diariamente y de orar diariamente y hacer de esto un estilo de vida y así poder establecer a Cristo como el centro de su vida? ¿Le gustaría a usted de orar entonces sí? Pues si le gustaría orar así, yo quiero hacer una invitación primero antes de que oremos. Y es aquella persona que están aquí, que han venido aquí en este día, que no le han dicho a Jesús que sea su Señor, que no han entregado